esta noche. Benjamín es médico veterinario, máster, diplomado del American College of Veterinary Internal Medicine, profesor auxiliar en el Instituto de Ciencias Clínicas Veterinarias, Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile. Recibió su título de veterinario en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Realizó un internado en medicina interna y en emergentología en The Ohio State University en 2005 y una residencia en medicina interna de animales grandes en Purdue University, no sé si lo pronuncio bien, perdón. Sí, correcto. En Estados Unidos entre los años 2006 y 2009. En 2010 obtuvo la certificación de especialista del Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria y entre los años 2010 a 2014 trabajó en práctica privada en Buenos Aires, Argentina, con el doctor Mauro Berna. Desde el 2014 es académico y responsable de la Clínica de Equinos de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Sus intereses de investigación incluyen las enfermedades respiratorias y endocrinas del equino. Benjamín, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Te dejo entonces con el público ya. Gracias, Mafe, muchas gracias, y a Pucho también. La verdad es, como les decía hace 10 minutos, lo que están haciendo es fantástico y me parece que le hacen muy bien a toda la gente de Latinoamérica que está. Ojalá que se pueda seguir y que se pueda reconocer formalmente por lo que vale, que es valiosísimo. Bueno, estoy muy contento de ser parte de esto. La verdad que me encanta, sobre todo porque aparte es una cosa organizada en Argentina, que es mi país y que lo extraño mucho, a pesar de que estoy muy contento en Chile también. Les voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Y ahí está. ¿Están viendo mi pantalla ahora bien? ¿Tratamiento de la colitis? Perfecto, Benjamín, sí. Bien. Recuerden, por favor, ya que tienen la pantalla de Benjamín, fijar la pantalla. Acuérdense que hay clic ahí donde dice fijar pantalla. Den clic ahí para que ustedes ya queden con la pantalla fija. Dale, Benjamín. No hay ningún problema. Bueno, cuando me invitaron a hablar un poco del tema de la colitis en este ciclo, pensé en cómo podía aportar con algo que fuera científico, pero a la vez práctico. Los que me conocen de cuando estaba en Argentina por ahí saben que yo me volví a la universidad y me vine a Chile a la universidad porque soy demasiado volado para ser comercial en práctica privada. Tengo un perfil netamente más académico, pero al mismo tiempo, o sea, sin mandarme aparte, un poco lo que me ha ayudado es que estuve varios años con Mauro en práctica privada y trabajando en algunos campos también, y entonces sé que el purismo terapéutico y el purismo diagnóstico, que las cosas que enseñamos en la facultad muchas veces son justamente demasiado puristas, demasiado exquisitas o poco asequibles para los que trabajan o trabajamos o trabajábamos en terreno, ¿sí? A campo. Entonces, mi idea con esta charla de hoy era aunar un poco esas diferencias y revisar un tema que nos atañe a todos. O sea, los caballos hacen colitis, caballos jóvenes, caballos adultos, sufren un montón de colitis, son casos que todos vamos a ver, aunque incluso los que se dedican a lo como para cursar caballos que tienen. Y en relación a este problema, hay un montón de tratamientos. Y algunos son buenos, otros son regulares y otros son una mentira, simplemente. Entonces, lo que yo les quería compartir hoy era el tratamiento de la colitis, pero en base a este concepto de la medicina basada en evidencia, que sin querer ser latero y repetitivo y purista, es el análisis sistemático, el análisis prolijo de la evidencia detrás de cada tratamiento. ¿Bien? Que creo que lo hace muy relevante porque es lo que te justifica si realmente lo que estás haciendo, lo que estás decidiendo hacer como tratamiento o no, va a servir, está apoyado por la ciencia o no. Y recordemos que en tal respecto, cuando en las ciencias médicas se habla de la medicina basada en evidencia, se habla de distintos niveles de evidencia. ¿Bien? Yendo, como vemos en pantalla, de la evidencia más pobre a la evidencia más robusta e innegable. Por supuesto que empezamos con las hipótesis, ¿no? Con las ideas, las cosas sobre las cuales yo puedo decir, se me ocurre que esto podría ser útil. No, eso no es ningún tipo de evidencia. Fíjense que apenitas por encima de eso viene la opinión experta de nuestra casuística individual, ¿bien? O los reportes de casos individuales. Son
tienen algún asidero sobre la experiencia subjetiva de cada clínico, pero son poco robustos como evidencia. Y eso es algo en lo cual yo he pecado un montón de veces y creo que todos hemos pecado un montón de veces, sobre todo todos los que nos vamos haciendo viejos y vamos juntando algunos años de experiencia. Solemos decir, esto es así porque yo lo sé de mi casuística, ¿sí? Y la verdad es que a veces no es así. No es una evidencia suficientemente robusta. Por encima de eso están los estudios objetivos con series de casos, pero sin controles o en cohortes. Luego los estudios retrospectivos, que tienen muchas falencias inherentes a los estudios hacia el pasado, en los cuales a veces falta información, etc. Y los mejores niveles de evidencia vienen de estudios controlados, aleatorizados, con placebo, con ciegos, ¿sí? En los cuales el que hace un tratamiento no sabe que lo está haciendo y el que evalúa el tratamiento no sabe con qué fue tratado cada paciente. Y por encima de eso, los metaanálisis de ensayos aleatorizados. ¿Bien? Que son análisis de muchos otros análisis. No quiero, o sea, esto no es una charla, esta es una charla clínica, ¿no? Sobre colitis, pero quería recordarles cómo hay distintos niveles de evidencia y esto lo he resumido. Y a lo largo de la charla que vamos a tener de clínica, lo que puse son los emoticones, ¿sí? Puse un pulgar para arriba, un pulgar para abajo y una carita dudosa. Y en base a eso en base a lo que revisé de la bibliografía sobre cada tratamiento para dar una especie de resumen de esto funciona, esto no funciona y esto realmente no sabemos. Bien, así que en eso voy a basar mi charla, tratando de revisar lo que es la evidencia de cada tratamiento. Recordemos primero, sí o sí, tenemos que hablar un poquito de la secuencia diagnóstica de la colitis como tal. Bien, y creo que lo primero que vale la pena recordar es que colitis no es solo diarrea, nada que ver. Bien, yo sé que cuando trabajamos en el campo, sea en Argentina, sea en Chile y seguramente en Colombia también o en otros países también, hablamos de un caballo con diarrea y decimos el caballo tiene diarrea. Y no es así. El caballo tiene un signo clínico de diarrea, pero lo que el caballo tiene es una colitis, ¿sí? Y sobre todo lo que es muy importante es que los caballos con colitis a veces tienen diarrea, pero a veces no. A veces tienen otros signos clínicos y muchas otras consecuencias fisiopatológicas. Recuerden que en la colitis tenemos una de la calidad intestinal, en la cual aumenta la secreción luminal de electrolitos y de agua, disminuye la absorción intestinal de nutrientes, aumenta o a veces disminuye también la motilidad intestinal y, por supuesto, también tenemos inflamación y translocación bacteriana. Bien, estos procesos de fisiopatogenia que tenemos del lado izquierdo de la pantalla nos van a determinar ciertos hallazgos clínico-patológicos, como la hipoproteinemia por pérdida de albúminas, que son proteínas muy chiquititas, hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia, pérdida de electrolitos en general, y acidosis por pérdida de bicarbonato. Bien, a su vez, la falta de absorción de nutrientes nos va a generar una atracción de agua por efecto osmótico hacia el lumen intestinal, lo cual también genera esa diarrea, ese aumento de volumen de las fecas, asociado, por supuesto, al aumento de la motilidad. Y la lesión de la pared intestinal también nos predispone a cuadros inflamatorios sistémicos, como el SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o si hay traslocación e invasión bacteriana hacia el torrente sanguíneo, sepsis, que nos puede llevar a consecuencias como la laminitis, el MODS, que es el síndrome de disfunción multiorgánica, el choque y la muerte. Bien, fíjense, y esto es sumamente importante, estos porcentajes que muestran pantalla sobre los signos clínicos de caballos con diarrea viene de un estudio retrospectivo que publicó François Bertin, que es un francés que se entrenó en Estados Unidos y ahora está en Australia, es un chico que es sumamente bueno en lo que hace. Hizo un retrospectivo sobre una causa puntual de diarrea. Bien, 2/3 de los caballos tenían diarrea, pero hay un tercio que no tiene, que tiene colitis, pero no tiene diarrea. Bien, y eso es importante. Hay otros signos clínicos que seguramente los conocen: fiebre, anorexia, depresión, dolor y, por supuesto, hipovolemia, edema ventral por hipoproteinemia. Bien, con esta diapositiva lo que yo quería simplemente recordar es que si un caballo tiene diarrea, seguramente tiene colitis, pero si no tiene diarrea, no quiere decir que no tenga colitis. Y eso lo tenemos que recordar. Bien. También tenemos otros factores que nos pueden predisponer a las enfermedades intestinales graves. Bien, y son varios.
Creo que el más común es la dieta, las indiscreciones dietarias. Caballos en entrenamiento a los cuales de golpe le dieron demasiada avena, ¿sí? Pero también la parasitosis, las fallas en el manejo sanitario. Vamos a hilar un poco más fino sobre eso en lo que hace al tratamiento más adelante. Y sin duda también algunas otras causas de compromiso inmunitario que predisponen a invasión bacteriana, por ejemplo, como ser otras enfermedades concurrentes, bastante típico de los caballos que han tenido cólico, después hagan diarrea, ¿sí? La carencia de selenio, que es muy importante como causa de compromiso del sistema inmune en Chile, ¿sí? Chile es un país que tiene mucha carencia de selenio, no así tanto Argentina. Y hay también enfermedades endocrinas que comprometen la inmunidad, como el síndrome metabólico, el síndrome de Cushing, o PPID, el adenoma de la parte intermedia de la hipófisis, y la obesidad en sí. De hecho, puse acá, esto es un aplauso para una estudiante de magíster del Austral, Constanza Salinas, que justo hoy le aceptaron un artículo para publicación en la cual demuestra que la función neutrofílica está alterada en caballos gordos, ¿sí? Es decir, los caballos gordos responden mal a la inflamación, ¿sí? Todos factores predisponentes que van a hacer que quizás los eventos intestinales sean un poquito más malos y por lo tanto factores que tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando tenemos estos signos clínicos de diarrea, fiebre, cólico, etcétera, tenemos también hallazgos clínico-patológicos que vamos a reconocer típicamente, ¿sí? Y que son parte de nuestra ruta diagnóstica porque definen nuestro tratamiento. Son los que aparecen en pantalla. Neutropenia en casi la mitad de los caballos, quizás porque hay muchas causas infecciosas de colitis. Hemoconcentración, claramente pérdida de fluidos. Hipocalcemia, hiponatremia, hipocloremia, ¿sí? Alteraciones electrolíticas que vamos a mencionar en lo que es el tratamiento. Hiperglucemia por estrés, ¿sí? O por desmanejo del eje insulina-glucosa. Y luego hallazgos que son quizás secundarios. La hipoalbuminemia, les mencioné, por pérdida de proteínas por la luz intestinal, la vamos a ver en causas más graves de colitis. La hiperlactatemia, aumento de lactato, es por anaerobiosis celular, la vamos a ver en caballos que tengan hipovolemia marcada, ¿sí? Caballos que van a tener signos de compromiso sistémico, SIRS, ¿sí? O incluso choque. Y la hiperbilirrubinemia es el hallazgo de todos estos que aparecen en pantalla, es el menos importante, ¿sí? Porque la bilirrubina indirecta aumenta en caballos que están en ayunos. En general los caballos que tienen colitis se sienten mal, no quieren comer, y por lo tanto la bilirrubina va a aumentar, ¿sí? Recuerden que los caballos no tienen vesícula biliar, y por lo tanto cuando dejan de comer, la bilirrubina indirecta se almacena en circulación en sangre, porque no hay vesícula, ¿bien? Por eso es que sube. Alternativamente, es cierto que cuando hay mucha distensión intestinal, del intestino grueso, cuando está muy lleno de líquido, también puede haber cierta presión sobre los lóbulos hepáticos y que eso también genera una hiperbilirrubinemia secundaria, pero son procesos autolimitantes en la medida en la que se resuelve la inflamación y la distensión intestinal. Bien. Seguimos con la ruta diagnóstica, haciéndola cortita. Bien. Tenemos un montón de causas específicas de colitis y pruebas diagnósticas específicas etiológicas para los distintos tipos de colitis que hay. Bien, y acá las puse algunas, hay otras en pantalla. Para la indiscreción alimenticia, básicamente es un diagnóstico que surge a partir de la anamnesis, o sea, le preguntas al dueño qué comió el caballo. Para la sablosis, la prueba del guante, que todos conocen. Para la colitis dorsal derecha, la anamnesis sobre uso de antiinflamatorios no esteroideos en el pasado reciente, y la ecografía del colon dorsal derecho. Para las colitis inmunomediadas crónicas, la biopsia rectal. Y dentro de las infecciosas, bueno, para la ciatostomiasis o colitis por pequeños estróngilos, la única herramienta confirmatoria sería el coproparasitológico, pero también hay que decir acá que el coproparasitológico es una prueba muy, muy, muy mala, muy poco sensible para la ciatostomiasis larvaria, que genera quistes en la pared del colon, porque pueden haberse usado antiparasitarios que mataron los adultos en la luz intestinal y que queden los quistes con las larvas enquistadas en la pared y que no produzcan huevos y que por lo tanto el copro sea cero.
huevos por gramo. Bien. Para la salmonelosis hacemos cultivo seriado de bacterias en las fecas. Para la clostridiosis solemos hacer ELISAs de toxinas en fecas. Se puede hacer PCR también. Y para la fiebre del Potomac, enfermedad exótica en Argentina y en Chile, se hace PCR en sangre o fecas. Bien, hay otras causas también. Simplemente, a grosso modo, lo que yo quería recordar acá es que tenemos que ser bien sistemáticos en nuestra exploración clínica diagnóstica, en nuestro trabajo de detective, ¿no? Así, empezando con la reseña de la anamnesis, disponer los hallazgos clínicos, después los hallazgos clínico-patológicos, o sea, de laboratorio, y por último, las pruebas diagnósticas específicas etiológicas que confirman la causa de la enfermedad. Sobre eso puedo empezar a hablar de tratamientos. Bien, y tengo varias familias de tratamientos. Vamos a empezar con los más demostrados. Bien, ¿qué son los tratamientos de sostén, sobre todo en lo que hace a fluidoterapia, terapia de cristaloides, de coloides, electrolitos y equilibrio ácido-base? Y para decidir una fluidoterapia tenemos que tratar, digamos, hay muchas variables con las cuales podemos trabajar, ¿no? Qué sé yo, cuando uno trata animales que están muy enfermos, uno puede saltearse pasos. O tomar decisiones terapéuticas que parecen obvias y que por ahí están erradas en su concepción más profunda de su justificación. Y creo que siempre vamos a reducir la tasa de errores si sistematizamos la toma de decisiones. Y yo hago eso para la fluidoterapia en base a preguntas muy estándares, que son estas que aparecen en pantalla. ¿Cuándo, cuánto, cómo y qué? ¿Bien? ¿Cuándo necesito hacer fluidoterapia? ¿Cuánto doy? ¿Qué doy? Pero ¿cómo lo doy y qué doy? Bien, no puse referencias de cuál es la evidencia de la utilidad de la fluidoterapia porque son demasiadas. Eso está demostradísimo en todas las especies, que es la base más fundamental del tratamiento. Bien, acá puse simplemente un pequeño ejemplo de un estudio que hicimos hace bastantes años en potrillos con diarrea severa en Estados Unidos. Básicamente, ¿cuáles eran los factores que determinaban la supervivencia? ¿Sí? El porcentaje de deshidratación, el equilibrio ácido-base, la anaerobiosis celular medida por el lactato, ¿sí? De eso se terminan de morir los pacientes. Por supuesto que la inflamación original intestinal viene por cualquier otro motivo. Eso se trata específicamente, etiológicamente, pero sí o sí tenemos que tratar la volemia, ¿bien? El equilibrio cardiovascular, que es lo que te va a dar un delivery de nutrientes y de oxígeno a todos los tejidos y todas las células del cuerpo. Si no mantenemos la presión arterial media y la volemia, las células se van a morir por falta de nutrientes y falta de oxígeno. ¿Bien? Entonces, para definir una necesidad de fluidos, usamos esta fórmula que es muy simple. La cantidad de fluidos equivale al déficit más el mantenimiento más las pérdidas. Esta fórmula sirve para todas las especies, todos los rangos etarios, todas las razas. Y definimos en primer lugar el déficit como el porcentaje de deshidratación. Bien, que surge de el peso del animal por el porcentaje de deshidratación y se estima en base a tablas muy estándares, ¿sí? Que son las que aparecen en pantalla, están en todos los libros de clínica para todas las especies. El porcentaje de deshidratación se estima clínicamente mediante el aumento de la frecuencia cardíaca, la alteración del tiempo de llenado capilar, el aumento de hematocrito y de proteínas totales, el aumento de creatinina por azotemia prerrenal. Bien, hay ciertos factores de confusión, por ejemplo, uno pensaría que un animal deshidratado va a tener el hematocrito alto y las proteínas totales altas, pero ¿qué pasa si además está perdiendo proteínas por una colitis? Bien, por vía intestinal o por vía renal. ¿O qué pasa si ese animal además tiene piroplasmosis y está anémico? Bueno, en esos casos estaría bajo el hematocrito, bajas las proteínas y cuando los deshidratas van a estar normales. Por lo tanto, hay que tomarlo siempre, hay que tomar cada uno de estos datos con pinzas e interpretarlos globalmente. En realidad, si somos puristas, el mejor modo de medir el porcentaje de deshidratación es pesando el animal sabiendo su peso normal previo. Bien, o sea, si el animal sano pesa 500 kilos y ahora pesa 450, está 10% deshidratado. Bien, pero eso en la clínica diaria no lo vamos a hacer. Bien, entonces lo estimamos. Si no lo saben,
Bueno, estimen 5% y rehidraten y vean cómo responde el animal, cómo responden el tiempo de llenado capilar, las mucosas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Luego de que calculamos el déficit, calculamos las necesidades de mantenimiento diario para establecer una fluidoterapia. 50 a 60 mililitros por kilo por día, eso es normal para todo caballo adulto. Bien, en neonatos eso es un poco diferente, generalmente tienen más requisitos de fluidos por una inmadurez del parénquima renal y al principio necesitan 100 mililitros por kilo por día y se llegan a los 60 mililitros por kilo por día como al mes y medio de edad. Bien, pero para caballos adultos es muy fácil lo que estoy diciendo, tampoco hay que pensarlo demasiado, ¿no? Si el caballo pesa 500 kilos, 5 por 5, 25. El animal necesita como mantenimiento 25 litros de suero o agua por día. Eso es lo que necesita para mantenerse. 500 kilos por 50 mililitros por kilo por día equivalen a 25 litros de agua. Bien, por último, las pérdidas de fluido suelen ser mucho más difíciles de cuantificar en casos de colitis, porque ¿quién anda midiendo cuánta diarrea hizo el animal? No se puede nomás, ¿sí? Si fuese un perro y lo tenemos en una jaula y las fecas caen en una bandeja bajo la jaula, bueno, ahí podríamos llegar a pesarlas, ¿sí? Pero en un caballo es imposible, ¿bien? Las únicas pérdidas que podemos cuantificar en los caballos son los caballos con enteritis proximal, en las cuales podemos saber cuántos litros de reflujo neto tiene el caballo por día, ¿bien? Pero de lo contrario, lo que hacemos es establecemos un plan de fluidoterapia mediante el déficit con la suma del mantenimiento, rehidratamos, damos esos dos valores y vemos cómo responde el animal clínicamente. ¿Bien? Una cosa que no puse acá, pero ¿cómo monitoreamos la respuesta a la volemia? Otra muy buena forma de hacerlo es mediante la medición de la diuresis, ¿sí? Midiendo la producción de orina, que normalmente es de 20 a 30 mililitros por kilo por día. Bien, pero eso es algo que es una cosa purista, ¿sí? O sea, que podemos hacer en un hospital o en neonatología, pero que no vamos a hacer a terreno. A terreno, a campo, lo que yo voy a tratar de hacer es asegurarme que el caballo restablezca la producción de orina. Si yo veo que orina, buenísimo, me quedo bastante más tranquilo porque sé que el riñón está perfundiendo. Bien. Segunda pregunta, ¿cómo lo doy? ¿Sí? ¿Cómo doy este fluido? Bueno, en un primer momento corrijo el déficit, es fácil, ¿sí? Si un caballo tiene 5% de déficit, voy a... Espérenme un segundito que mi hija está abriendo la puerta. Sí. Salí, gorda. No, sorry. Ahí estamos, ¿sí? En un primer momento corregimos el déficit, ¿sí? Y una vez que corregimos el déficit, después progresamos y agregamos el mantenimiento, ojalá diario, a lo largo de las siguientes 24 horas. Estimamos las pérdidas, tratamos de reemplazarlas si podemos, de lo contrario vemos cómo se restablece, vemos si se normaliza la frecuencia cardíaca, la hidratación de las membranas mucosas, el pliegue de piel, el hundimiento del ojo, todos estos parámetros semisubjetivos definir el estado de hidratación del animal. Bien, y acá la gran pregunta es cómo doy los fluidos, ¿no? ¿Los doy por vía enteral o los doy por vía endovenosa? Bien, la vía oral es mucho más barata, ¿sí? Es súper factible de utilizar a terreno, pero solo la vamos a utilizar en animales no críticos, y por esto quiero decir animales que tengan un tracto de intestino delgado funcional, que puedan absorber los fluidos. O sea, un caballo con colitis la voy a usar, y lo voy a usar bastante. Un caballo con enteritis proximal no. Bien, la vía endovenosa la reservo para animales en estado de internación, animales que estén críticos, animales que realmente estén con fallas en la perfusión renal, con signos de azotemia, etc. Bien, para la administración enteral tenemos ciertas limitaciones también, ¿sí? Lo podemos hacer por sondaje nasogástrico, pero generalmente se recomienda dar 5 litros cada 2 horas. Eso nos va a permitir dar más o menos 250 litros, 100 litros maximísimo de fluido
por día, lo cual es muchísimo más de lo que yo necesito. Recuerden que si un caballo de mantenimiento necesita 25 litros por día, si pesa 500 kilos, ¿sí? Con todas las pérdidas yo puedo llegar a tener una necesidad de 2 veces el mantenimiento del caballo, 50 litros de suero, ¿sí? O de fluidos. Más de eso no voy a necesitar. ¿Bien? Tiene ciertas complicaciones también, como sobre todo asociadas al sondaje repetido, ¿sí? Como la faringitis o la neumonía por aspiración. Son riesgos inherentes a los sondajes repetidos. Además que hay caballos que no se dejan sondear. Bien. Hay sondas que pueden permanecer puestas, pero son difíciles de colocar. Para quien le interese más en detalle el tema de la fluidoterapia enteral, realmente les recomiendo que entren a la página web que aparece en pantalla. La doctora Maca Sanz, que es una argentina, amiga de Puerto Madryn, que ahora es una académica, investigadora, profesora, internista en Washington State University, súper simpática. Ella dio una charla hace un par de semanas sobre el tema y ahí está grabada la charla. Así que entren y véanla, ¿sí? Súper recomendable. Bien. Yo sé que cuando vamos a ver caballos a campo, generalmente tratamos de dar suero por vía endovenosa un poco porque los dueños también te lo piden, ¿no? O sea, por lo menos acá en el medio chileno es como que queda mejor, suena que hicimos algo más, ¿sí? Sin embargo, la verdad es que podemos hacer mucho más efecto con una fluidoterapia enteral en bolos que con una terapia endovenosa de bajo volumen. ¿Qué estoy diciendo con esto? Tiene mucho más sentido sondear el caballo y ponerle 5 litros o 10 litros de agua en el estómago que 2 litros de suero por vena, ¿sí? 2 litros de suero en vena para un caballo de 500, 400 kilos no es nada, ¿sí? No va a ser una diferencia terapéutica. Bien, mucho mejor es sondear el caballo y darle volumen, que es lo que necesita el caballo. Bien, para subir la volemia, para subir la presión arterial media, para restablecer la diuresis renal, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer fácilmente soluciones caseras de electrolitos como la que aparece en pantalla. Esto es simplemente una replicación de las soluciones cristaloides que se usan también por vía endovenosa, pero con sales caseras, ¿sí? Que se consiguen en el supermercado. Bien. Aquí cabe la pregunta dentro del cómo, ¿sí? El cómo lo doy. Lo ideal es hacer una fluidoterapia constante, eso es lo que hacemos muchas veces en el hospital, claro, donde tengo enfermeros que están las 24 horas. Pero cuando volvamos caballos a campo, eso casi nunca se puede, ¿sí? La verdad es que se puede hacer una muy buena fluidoterapia trabajando con bolos, mucho más práctico a terreno. Lo ideal es hacer por lo menos 4 bolos por día. Es cierto también que cuando hacemos bolos repetidos por vía endovenosa se induce una diuresis rápida y se desperdicia gran parte del fluido, ¿sí? Pero, de todos modos, aunque yo induzca la diuresis y desperdicie parte del fluido, por lo menos estoy lavando los riñones, que es una gran complicación que voy a tener en mi hipovolemia. Y lo que definitivamente igual voy a hacer es reponer electrolitos adecuadamente. O sea, uno de los grandes procesos que generan alteraciones neurológicas y depresión en las colitis es la hiponatremia, la hipocloremia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso lo voy a poder resolver haciendo bolos, no necesariamente una fluidoterapia constante. Bien. Si decido hacer una fluidoterapia por vía endovenosa, creo que una decisión práctica que tengo que tomar es qué tipo de catéter uso, y esto es algo que todos los clínicos saben, se han enfrentado a esto. Los catéteres de teflón, Avocat, naranja, son baratos, pero se doblan, se parten, se rompen, no duran. Si duran, no duran más de 2-3 días, ¿sí? Con lo cual, en caballos con colitis graves, en los cuales no solo tenemos una afección aguda intestinal, sino que muchas veces también tenemos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y a veces incluso tenemos coagulopatía o una etapa temprana de SID, ¿sí? La tromboflebitis se puede volver un problema importante. Bien, yo si trato colitis
con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, colitis que no están restrictas como proceso inflamatorio solamente al intestino, sino que tienen compromiso sistémico, en esos casos yo decido siempre usar catéteres de larga duración. Ojalá sobre alambre. En Argentina los llamamos over the wire, en Chile los llaman catéteres largos. Son las vías centrales, los catéteres que se ponen sobre un alambre, no sobre una aguja. Son catéteres que hoy en día son de poliuretano y antes había algunos que eran de silicona. En fin, son catéteres que duran 28 días puestos, no duran 2, 3 días. Son catéteres que no se quiebran, no se rompen, no se doblan, muy rara vez se trombosan, son muy poco trombogénicos y si bien son mucho más caros, se pagan solos en la permanencia de las vías de acceso para fluidoterapia, con caballos suficientemente enfermos, estamos claros, ¿no? Estoy sesgado hacia las colitis más graves. También creo que vale la pena mencionar que estos catéteres, si bien son todos de uso único y descartables, los catéteres sobre alambre, las vías centrales, los catéteres largos, se pueden resterilizar, ¿sí? Eso es algo que se hace empíricamente en Argentina desde hace mucho tiempo por una cuestión de costos, ¿sí? Se lavan muy bien con detergente enzimático, se secan y después se resterilizan en óxido de etileno. Hicimos ciertos ensayos acá hace un par de años en la universidad sobre la seguridad de la resterilización de los catéteres. Yo los resterilizo a veces en algunos pacientes, sobre todo cuando hay restricciones presupuestarias. Y si bien la esterilización de catéteres es difícil de lograr, la resterilización, la tolerancia clínica a catéteres reutilizados, resterilizados, es buenísima, ¿sí? No hay mayor incidencia de tromboflebitis al reutilizarlos, ¿sí? Eso yo creo que queda muy a criterio del clínico y a una evaluación individual de riesgo-beneficio en cada paciente, ¿sí? Una vez que yo tengo una vía de acceso endovenoso y sé qué cantidad de fluidos tengo que dar para restablecer la volemia, la decisión que tengo que tomar ahora es qué tipo de fluidos uso. Y para eso tengo dos grandes familias. Tengo los cristaloides y tengo los coloides. Dentro de los cristaloides, que son los primeros que vamos a tocar, tenemos hipotónicos, isotónicos e hipertónicos. Los isotónicos, todos los conocen. Cloruro de sodio, Ringer lactato son los más frecuentes. ¿Bien? Y aquí los que vamos a usar en la clínica cotidiana son Ringer o cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de sodio tiene un poco más de cloro y un poco más de sodio que el plasma normal, ¿sí? Lo cual en estos casos a veces me sirve, porque los pacientes con colitis suelen estar hiponatrémicos e hipoclorémicos por pérdida intestinal, ¿sí? Recuerden que en los enterocitos hay ciertos canales de cloro que secretan activamente cloro, ¿sí? Y se pierde mucho cloro y también se pierde mucho sodio hacia la luz intestinal. Entonces, a veces elijo hacer una primera terapia con cloruro de sodio para dar cloruro y dar sodio. Pero en otros casos es preferible usar Ringer lactato, que provee sodio y cloro en un poquito menos de cantidad cada uno, pero también te da un poco de potasio y un poco de calcio. Bien, tampoco se vuelvan locos en este sentido. Las diferencias clínicas son mínimas entre las dos elecciones de cristaloides. En cualquiera de los dos, igual es recomendable que después adicionemos además potasio. Bien, así que deja de ser un poco relevante eso. Bien, en el fondo lo que estoy diciendo es usen lo que tengan a mano. Bien. Sí hay evidencia bien certera de que los cristaloides hipertónicos son convenientes en caballos que están muy hipovolémicos. Y esto la verdad es que se ha investigado, se ha publicado más en caballos con cólico, en caballos que están muy hipovolémicos, pero por secuestro de fluidos en segmentos de intestino estrangulados. Bien. Hay un montón de estudios sobre el uso de solución salina hipertónica en caballos adultos, bien, y hay uno nuevito que es, creo que lo puse acá, bueno, nuevito, es como hace 5 años, que evaluó derechamente parámetros cardiovasculares mediante ecocardiografía, luego de dar
solución salina hipertónica por vía endovenosa. Bien, la dosis que se usa de cloruro de sodio del 7,2% es de 4 mililitros por kilo, y eso lo que hace es atrae, porque es una solución concentrada de sal, atrae fluido desde el intersticio y el compartimento intracelular de todos los tejidos del cuerpo, atrae agua hacia el torrente vascular. Y obviamente aumenta muy agudamente la presión arterial media y la volemia. Bien, ese efecto dura más o menos 1 hora, no más de 1 hora y media. Por lo tanto, siempre debe seguirse con fluidos isotónicos. Pero en caballos que de golpe, que a todos les va a pasar, si de golpe llegan a un campo y ven un caballo que está muy hipovolémico, muy deshidratado, con pulso débil, etcétera, 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 en esos casos es solamente indicado hacer una terapia de resucitación con solución salina hipertónica y luego continuar con fluidos isotónicos según el cálculo que mencionamos anteriormente. Bien, muy probable. Ahora, con respecto a los cristaloides hipotónicos, me pueden perfectamente preguntar, bueno, ¿y qué hacemos con la dextrosa al 5% en agua? Bueno, acá la evidencia, perdí, pucha. Acá la evidencia es muy certera de que no hay que usarla. ¿Sí? Yo tenía acá, lo borré sin querer, pero tenía un pulgar para abajo. Bien, no usen dextrosa al 5% en agua para el tratamiento de colitis. ¿Por qué? La dextrosa en agua es un fluido isotónico si lo medimos in vitro. Pero en cuanto se lo pasamos al caballo por vía endovenosa, la glucosa se internaliza. Las células se comen la glucosa, ¿no? Y solo queda agua pura en circulación. Este es un cristaloide que no tiene sodio, no tiene cloro, no tiene nada. Con lo cual, en cuanto se internaliza la glucosa, lo que queda es una solución hipotónica. Que es lo único que te va a hacer es te va a reemplazar el déficit puro de agua, pero te va a empeorar la hiponatremia y te va a empeorar la hipocloremia y la hipocalemia. Por lo tanto, estás reponiendo un poco la volemia, pero estás empeorando el trastorno de medio interno, ¿sí? El trastorno electrolítico. Tampoco importa, tampoco me alcanza como fuente de nutrición parenteral, no vamos a hacer los cálculos ahora, pero la cantidad de glucosa que tiene la dextrosa al 5 es muy poquita, ¿sí? No es un aporte calórico importante para un caballo adulto. Bien, por lo tanto, hay evidencia robusta de que la dextrosa al 5% como elección de tratamiento en un caballo con colitis está contraindicada. ¿Sí? Sabemos qué cristaloides vamos a usar: cloruro de sodio más suplementación de potasio o Ringer lactato, ¿sí? Después vamos a volver a hablar de la suplementación de electrolitos. Hablemos un poquito de los coloides, ¿sí? Los coloides son fluidos, pero que en vez de sales tienen moléculas grandes dispersas en solución, ¿sí? Que ejercen presión oncótica capilar. Recuerden que el líquido queda dentro de la vasculatura, en los vasos, ¿sí? Por una combinación de presión hidrostática, mediante la cual el líquido quiere salir de la vasculatura, y una presión oncótica que consiste de las moléculas que están en solución en la sangre y que chupan líquido hacia el torrente vascular. Bien, al dar coloides lo que hacemos es aumentamos la presión oncótica y atraemos líquido hacia dentro de la vasculatura. Bien, por lo tanto se usan cuando tenemos hipovolemia, bien, o cuando tenemos hipoproteinemia, porque hemos perdido, ¿sí?, gran parte de la albúmina, que es el principal oncótico endógeno que tienen los animales. Tenemos distintos tipos de coloides y el principal que tenemos es el plasma. El plasma es clásicamente nuestra mejor opción para tratamiento de colitis agudas con hipoproteinemia, con alteración de la presión coloidooncótica y con signos clínicos de edema, bien, porque no solo provee albúmina, sino que también provee inmunoglobulinas y complemento. Recuerden que los caballos, dijimos que los caballos con colitis y SIRS tienen una tendencia a hacer coagulopatías por consumo, ¿sí? Por lo tanto, si le estamos dando complemento y factores de coagulación, vamos a dirigirnos terapéuticamente a eso también. Eso es muy bueno. Lo malo que tiene el plasma es que puede generar reacciones inmunológicas, como bien
por tanto, pruebas de compatibilidad mayor y menor, idealmente, antes de hacer transfusiones sanguíneas a nuestros pacientes. También es cierto que en las colitis muy graves el intestino puede estar tan lastimado que la albúmina se pierde como si nada, porque la albúmina es una proteína mucho más chiquita que el resto, ¿sí? Es mucho más chica que las globulinas. Entonces, si el intestino está muy lastimado, así como damos albúmina en el plasma, se va a perder. Y eso es lo que ha dado pie a que se desarrollen otros coloides, que son coloides sintéticos. En esta diapositiva tengo un ejemplo matemático de cómo se calcula la cantidad total de plasma que se le da a un caballo. Bien, no tiene ningún secreto, básicamente hay que calcular según la cantidad de sangre que hay en circulación y el porcentaje, la concentración de proteínas en plasma del animal, se calcula cuántos gramos totales de proteínas circulantes se han perdido y en base a eso calculas cuántos litros de plasma del donante le tenés que dar para darle esa cantidad equivalente de gramos de proteína. Bien, no voy a entrar al detalle acá, pero queda en pantalla, cosa de que cuando vean el video, si a alguien le interesa, pone pausa y lo ve. Bien, decíamos que hay situaciones en las cuales las albúminas se pierden muy rápidamente. Bien, como para mencionar clínicamente, ¿sí? En los caballos con hipoproteinemia, en los caballos normales, las albúminas normalmente están entre 2 y 3 gramos por decilitro en plasma. Bien, si la albúmina desciende por debajo de 1 gramo por decilitro en plasma, generalmente vamos a empezar a ver edema ventral y tenemos justificación para hacer una suplementación de coloides, ¿sí? Para restablecer no solo la presión coloide-oncótica, sino para reducir el edema en la pared intestinal, que es parte de lo que dificulta la cicatrización del intestino. Bien. En cuanto a los coloides sintéticos, tenemos varios. Tenemos albúminas sintéticas, tenemos Dextran 40 y Dextran 70, que son polisacáridos sintéticos. Y el que más vamos a usar y el que más he estudiado es el Hetastarch. El Hetastarch, fíjense acá el peso molecular de la albúmina, 69.000 Dalton, 69 kilodalton, versus el Hetastarch, que es de 450.000 Dalton. La molécula de Hetastarch o hidroxietilalmidón es casi 10 veces más grande que la albúmina y por lo tanto se va a perder mucho menos del torrente vascular. Bien, esa es la ventaja teórica que nos da. Sin embargo, esta es una pregunta clínica súper relevante, ¿sí? ¿Qué usamos si tenemos un caballo con hipoproteinemia y edema ventral? ¿Usamos plasma o usamos Hetastarch? Bueno, como les dije, se supone que en colitis graves el Hetastarch tendría ventajas, pero en los estudios experimentales que se han hecho, no hay evidencia robusta de una superioridad, al contrario. El año pasado salió un estudio canadiense de Copper, que puse ahí en pantalla y les compartieron en una carpeta de archivos que les pasó Mafe por el WhatsApp, ¿sí? Y hay un estudio que salió de Canadá que hicieron un estudio retrospectivo de caballos con colitis, en la cual había más mortalidad con Hetastarch que con plasma. De todos modos, esa evidencia es un poco dudosa. Siempre hay que tomarlo con pinzas, porque que sea un estudio no quiere decir que sea evidencia, ¿sí? No es un estudio controlado, era un estudio retrospectivo y por lo tanto la decisión de tratamiento la tomaba cada clínico. Capaz que eligieron darle el Hetastarch a los caballos más graves, y por eso los caballos más graves es lógico que se mueran más, ¿sí? De vuelta, es siempre ser ultra críticos con la evidencia de los estudios. Que una cosa esté publicada no quiere decir que sea verdad, ¿sí? Eso es parte de nuestro trabajo como clínicos científicos. Tenemos que ser dubitativos, como Santo Tomás, creo. ¿Sí? Ya, entonces, ya decidimos si vamos a dar solo cristaloides o si vamos a dar cristaloides y coloides a la vez. Y creo que también es necesario mencionar un poco lo importante que es la suplementación de electrolitos en cuadros intestinales. Porque como dijimos, se pierden por vía intestinal porque el intestino está lastimado. Bien. Uno de ellos es el calcio. ¿Sí? El calcio es quizás el electrolito que más suplementamos en cólicos, en enteritis proximales, en diarreas, etcétera, 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 etcétera. Es muy común que suceda hipocalcemia por pérdida intestinal,
¿sí? Y también un poco por también es común que baje el calcio total, porque el 50% del calcio total está unido a la albúmina, y si la albúmina baja, también va a bajar el calcio total. En realidad, lo ideal que hacemos es medir el calcio iónico, eso se hace por gasometría en laboratorios. Bien. ¿Qué consecuencias nos trae la hipocalcemia? Bueno, una alteración de la motilidad intestinal y del tono cardiovascular. Bien. Por lo tanto, aunque no nos interese tanto la motilidad intestinal en este caso, porque suele estar aumentada, ¿sí? Nos interesa mantener una normocalcemia para apoyar el tono cardiovascular y mantener una buena presión y una buena distribución de nutrientes y oxígeno hacia todos los tejidos. Generalmente, cuando hacemos fluidoterapias, suplementamos calcio a razón de 50 miliequivalentes por litro, ¿bien? Y eso lo podemos hacer si tenemos un riñón funcional a campo. No hace falta, y no quise poner acá los cálculos finos de cuántos miliequivalentes se adicionan, etcétera, 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 porque sé que es un poco latoso, un poco aburrido para la mayoría de los colegas que no trabajan en entornos hospitalarios, ¿sí? Lo que se puede hacer acá, ¿sí?, es suplementar un sachet, una bombona en chileno, de calcio, gluconato de calcio para vaca caída. Bien, como el Coforta, como el Vitonal B en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y eso se diluye en 10 o 20 litros de suero, ¿sí?, y se suplementa. Generalmente con eso tenemos un efecto booster, en definitiva, un refuerzo suficiente de calcio seguro, que como para sostener al menos 3-4 días de terapia. Es decir, ¿qué es lo que uno ve clínicamente sobre esto? Es que se repone una hipocalcemia medida y que se mantiene normal durante 3-4 días y después lo puedes repetir. Bien, ojo, eso sí que no es evidenciado de papers, eso es experiencia clínica mía nomás. Bien, pero si quieren el cálculo fino de cómo se suplementa el calcio, bueno, está en las carpetas que les compartí. Bien, sí tenemos que tener cuidado al administrar calcio por vía endovenosa, porque el gluconato de calcio es incompatible con muchas drogas, y la típica es que le querramos dar a los caballos bicarbonato de sodio junto con el calcio, y eso genera carbonato de calcio, precipita en la vía y te coagula, bueno, te hace una sal, ¿sí?, en el catéter o en la vía extensión del catéter, etcétera, ¿sí? Así que no se pueden dar juntas, bajo ningún concepto. Bien. Voy en detalle en lo que hace como les dije, todos los cálculos de electrolitos, pero sí les compartí estos papers en la carpeta que les compartí por WhatsApp, así que el que quiere los lee, los calcula y cualquier cosa me pregunta. Bien. Sí es importante también suplementar el potasio. El potasio no se puede calcular para el potasio un déficit numérico, porque es un catión fundamentalmente intracelular. Por lo tanto, no se puede, el valor de potasio en sangre no refleja linealmente el déficit corporal total, ¿sí? Normalmente el potasio en sangre es de 4 miliequivalentes por litro, ¿sí? Pero si el potasio nos baja a 3,5 o 3 o 2,5, eso refleja que realmente falta mucho, mucho más potasio que eso intracelularmente. ¿Bien? La hipocalemia es súper importante clínicamente porque genera fatiga, debilidad muscular, calambres. Es parte de la explicación de la depresión de todos los caballos con cuadros intestinales, ¿sí? Y eventualmente es parte de lo que los lleva a la muerte, porque puede generar arritmias cardíacas y eventualmente incluso fibrilación ventricular. Bien, siempre que tengamos ayuno o pérdidas intestinales, solemos suplementar potasio. Bien, siempre asumiendo que estamos manteniendo la diuresis, ¿no? El riñón compensa cualquier cálculo imperfecto que hagamos nosotros en lo que hace a suplementación de electrolitos. Normalmente, cuando elegimos suplementar potasio, suplementamos, si normalmente el Ringe lactato tiene 4 milivalentes por litro de potasio y el suero normal también, ¿sí? Normalmente nosotros suplementamos por litro de fluidos endovenosos de 10 a 20 hasta 40 milivalentes por litro de cloruro de potasio, bien, lo cual es un montón más.
Lo que es importante ahí es no darlo muy rápido. La tasa máxima de administración de potasio es de 0,5 mil equivalentes por kilo por hora. Bien, pero eso equivaldría, ¿sí?, para un caballo de 500 kilos, 250 mil equivalentes de cloruro de potasio, que es un montón. Bien, el potasio se puede dar en ampollas. Hay, por lo menos acá en Chile, hay ampollas que contienen 1 gramo, ¿sí?, de cloruro de potasio por ampolla, pero también se puede suplementar simplemente como sales orales en la fluidoterapia enteral o por sondajes nasogástricos, porque estos casos de colitis pura suelen tener la absorción a nivel de intestino delgado conservada, entonces se puede suplementar como sales orales. Bien, y eso es algo bastante típico que hacemos muy empíricamente en la Universidad Austral de Chile. Muchas veces a los caballos con diarrea les suplemento sal light de supermercado, que es una mezcla de cloruro de sodio y cloruro de potasio, a razón de 30 gramos hasta 60 gramos por día. Eso es en base a cálculos que hice en su momento, ¿sí? Y básicamente, si no tenemos una enfermedad renal concurrente, si les doy un poco de más de electrolitos, el caballo lo va a orinar, ¿sí? Con un riñón conservado. Tenía una jefa, Janet Soika, una genia de Estados Unidos, que me decía, cuando yo me volvía loco haciendo cálculos con eso, me decía, el riñón más tonto sabe mucho más que el mejor de los clínicos. Solo dale tiempo para que actúe. Bien, entonces, si nosotros tenemos la diuresis conservada, ¿sí?, cualquier suplementación excesiva de electrolitos va a poder eliminarse adecuadamente. Bien, dentro de ciertos límites, por supuesto. Acá tengo algunos ejemplos de alteraciones electrocardiográficas asociadas a la hipocalemia y a la hipercalemia también. Bien, esto no vale entrar en detalle con esto. Sí me interesa mencionar también la suplementación de bicarbonato. Sin entrar de lleno a una discusión sobre equilibrio ácido-base, ¿sí?, es importante recordar que en los animales con procesos diarreicos hipersecretores se pierde mucho bicarbonato y mucho cloro en el líquido intestinal. Bien, y eso nos lleva a una acidosis metabólica. Bien, la acidosis metabólica es el trastorno ácido-base por definición en los caballos diarreicos, ¿sí?, que si cursa con un descenso del pH pasa a llamarse acidemia. Y aquí creo que también es importante recordar la pregunta más básica de todas. ¿Por qué me importa el pH de la sangre? ¿Por qué el cuerpo trabaja en un rango de pH tan estrecho? Bueno, porque la conformación en el espacio de todas las proteínas depende del pH, ¿sí? Recuerden que todas las moléculas tienen ¿cómo se llama?, una conformación espacial que depende del pH, ¿sí? Y sin eso, si hay alteraciones graves del pH, se pierde la conformación terciaria y cuaternaria de proteínas, ¿sí? Y por lo tanto dejan de trabajar todos los canales transmembrana, enzimas, etcétera, 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 y se alteran todas las funciones celulares más básicas, ¿bien? Y obviamente el animal se muere, ¿bien? En condiciones hospitalarias con acceso al laboratorio, lo que vamos a hacer en caballos con colitis graves, diagnósticamente, es medir, hacer gasometría y medir el pH, medir el bicarbonato en sangre, medir el exceso de base, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a campo tenemos que adivinar, lo cual es mucho más difícil. Sin embargo, hay ciertas cosas que me ayudan a sospechar acidosis metabólica en caballos con diarrea. Bien, puntualmente la respiración de Kussmaul. Bien, recuerden que el patrón respiratorio de Kussmaul es un patrón que responde a la acidosis metabólica, en la cual el animal, cualquier especie, genera una taquipnea y una polipnea, respirando así, para tratar de exhalar dióxido de carbono como forma de exhalar protones. Bien. En otros términos, si yo tengo un animal con diarrea grave, hipovolémico, deprimido, y está respirando fuerte, es muy probable que tenga una acidosis metabólica y una acidemia, ¿sí? Y es muy probable que yo tenga que tratar esa acidemia con fluidoterapia y a veces con bicarbonato.
Si podemos medir bicarbonato, hay una fórmula muy simple para calcular el requisito de reemplazo, que consiste en la fórmula que aparece en pantalla, el déficit por el peso por una constante que es 0,3. ¿Sí? Ese 0,3 viene del porcentaje del líquido corporal que es extracelular. No importa, es una constante. Bien. Si el bicarbonato en sangre normalmente es de 28 milimoles por litro y lo mido y está en 18, bueno, mi déficit es 10. 10 por 500 kilos por 0,3. Y eso me da cuántos miliequivalentes tengo que reemplazar y lo puedo dar mediante ampollas o lo puedo dar en polvo, en gramos, ¿sí? Sabiendo que 1 gramo de bicarbonato de sodio que compro en el supermercado para cocinar contiene 12 miliequivalentes. ¿Bien? ¿Cómo voy a reemplazar ese bicarbonato? El 50% al toque, al tiro, enseguida, en mi fluidoterapia inicial de resucitación. Y el 50% las próximas 8 horas. ¿Bien? Si no lo puedo medir, y esta es una pregunta que siempre sale a colación, o sea, hablemos de bicarbonato, ya, ok, pero yo fui a un campo, estoy a 300 kilómetros del laboratorio más cercano y el caballo se me está muriendo de diarrea. ¿Qué hago? ¿Le doy bicarbonato o es muy peligroso darlo si no lo puedo medir? En esos casos, y esto también es netamente opinión personal, bajo nivel de evidencia, ¿sí? En esos casos yo considero que se puede estimar un déficit seguro de 10 miliequivalentes por litro, hacer un cálculo de la fórmula de reemplazo y proveerlo. Y creo que si uno reemplaza un poquito de más, se va a eliminar por orina. Bien. Creo que en ese caso el beneficio potencial de una decisión empírica de tratamiento es mayor que los riesgos asociados al tratamiento sin medición previa. Bien. Sigamos. Ahora tengo la familia de tratamientos etiológicos para causas puntuales de diarrea. Bien. Y algunos son muy simples. Sablosis, colitis por arena. La verdad que acá donde estoy yo ahora, en el sur de Chile, las sablosis son sumamente raras porque no es una zona arenosa, es una zona más arcillosa que otra cosa y no vemos estas colitis. Pero yo sé que hay varias distintas otras zonas donde las sablosis son muy frecuentes. Recuerden que las sablosis pueden generar dos cuadros que son bastante opuestos. Por un lado, diarreas, colitis inflamatorias por daño mecánico de la arena en el intestino, y por otro lado pueden generar impacciones por arena. Cualquiera de los dos casos se trata sintomáticamente, signologicamente, y además se trata con laxantes específicos para tratar de eliminar la arena. Puntualmente, psyllium. ¿Sí? El psyllium es un muciloide que hace que la arena se mezcle en una especie de pasta y que pase más fácil. Y la verdad es que hay, justamente hoy, para ponerme al día, revisé lo que pude de la literatura sobre este tratamiento y está bien comprobado de que funciona, de que es seguro. Bien, así que es recomendable. Hay un paper último que viene, que no sé, me acuerdo si de Finlandia o de Suecia, del grupo de Niinisto y Kaikkonen, que recomienda incluso también hacer una terapia combinada de psyllium y sulfato de magnesio a las dosis que aparecen en pantalla. Pero también es cierto, o por lo menos hay mucho reporte respecto de que el tratamiento del animal ya agudamente enfermo con psyllium es bastante más frustrante. Generalmente el psyllium da mucho mejores resultados cuando se usa de modo preventivo. Bien, y hay varios colegas que trabajan en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, etcétera, 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 y he visto que normalmente ahí se hacen tratamientos preventivos, dando psyllium una vez por semana o todos los días a los caballos para estimular el pasaje rápido de la arena sin que llegue a generar una colitis clínica. Bien, pero sin duda es un tratamiento aceptado y comprobado. Bien, hablemos ahora un poquito de la ciatostomiasis o colitis por pequeños estróngilos. La mencioné al principio de la charla. Yo me acuerdo que cuando estaba en la facultad, los parasitólogos me enseñaron que los parásitos más importantes de los caballos son los grandes estróngilos. Bueno, eso ya no es así, ¿sí? Seguramente ahora están enseñando otra cosa. Estróngilos vulgaris, los famosos estróngilos que generan arteritis verminosa, eran
durante muchos años, los más importantes, hasta que apareció la ivermectina. La ivermectina en los 80 los mata muy bien, y hoy en día ver una arteritis verminosa es sumamente infrecuente. Hoy en día el principal problema parasitario que vemos en los caballos es la ciatostomiasis larvaria. Recuerden que los pequeños estróngilos pueden tener un ciclo directo cuando las condiciones ambientales son favorables, en cuyo caso se adquieren de la pastura como larva 3 infectante, llegan al intestino, buscan polola, buscan novia, se aparean y producen huevos y cumplen su ciclo. Bien, pero cuando afuera hace mucho calor o mucho invierno, mucho frío, ¿sí? La larva 4 y larva 5, si recuerdo correctamente, se enquista en la pared del colon, como vemos en la foto magnificada de la derecha y a simple vista en la necropsia de la izquierda. Y esos quistes son de por millones, millones y millones y millones, y ocupan todo el ciego y el colon. Y generan dos síndromes clínicos muy diferenciados. En un primer lugar, cuando están enquistados, generan malabsorción. El típico potrillo que está parasitado, flaco, panzón, feo pelo, crece menos que el resto, etc., porque tiene una disfunción malabsortiva intestinal. Ese es el primer cuadro clínico. El segundo cuadro clínico sobreviene, sobre todo en otoño o en primavera, cuando los parásitos se desenquistan y deciden convertirse en adultos y buscar novia. Bien, ahí quedamos con un colon que está lleno de millones de pequeñas ulceritas y viene una diarrea aguda, una colitis aguda. Bien, recuerden también que es muy difícil diagnosticar esta enfermedad porque los adultos los matás muy bien con la ivermectina, por ejemplo. Por lo tanto, no, el copro muchas veces es negativo acá, el copro es de 0, ¿sí? Pero las larvas enquistadas son muy difíciles de matar, ¿bien? Por lo tanto, una de las grandes dificultades de esta enfermedad es justamente el diagnóstico. No tenemos el mejor diagnóstico que la necropsia, y obviamente no quiero llegar a matar o que se me muera el caballo para llegar a un diagnóstico positivo. En el 99% de los casos que vemos de sospecha de colitis por pequeños estróngilos, quedamos con la sospecha de y no podemos confirmar el diagnóstico. Bien, esta es para mí, sin duda, la primera causa de colitis en animales destetados para arriba. Bien, por lo menos acá en Chile. También el sur de Chile es un caso un poquito puntual, porque es el paraíso de los parásitos. El sur de Chile, si no lo conocen, vengan, están invitados. Tiene un clima lluvioso y no mucho calor ni mucho frío. Y llueve casi todo el año acá en Valdivia. Por lo tanto, las praderas, como llueve todo el año, las praderas son muy buenas y hay, primero, mucha carga animal y mucha contaminación de las praderas con parásitos porque hay muchos animales. Segundo, los parásitos no se mueren desecados porque en el verano no hace mucho calor y el verano es corto y no hace mucho frío, así que tampoco se mueren congeladas. Entonces, la carga de larvas infectantes en las praderas es enorme. Bien, y por lo tanto tenemos muchos problemas parasitarios. Bien, con respecto a cómo trato la colitis por larvas enquistadas de ciatostomas en caballos, bueno, hay dos tratamientos para las larvas enquistadas. Uno es fenbendazol a 10 miligramos kilo, que es el doble de la dosis antiparasitaria normal, una vez al día por 5 días seguidos. Tratamiento sumamente engorroso. Imagínense desparasitar un lote completo de potrillos destetados 5 días seguidos. Es un tremendo trabajo. El segundo tratamiento es a dosis única, 0,4 miligramos kilo. Bien. ¿Por qué puse la carita con cara de duda? A ver, hay buena evidencia de que las larvas enquistadas resisten a todos, salvo estos dos tratamientos. Hay también reportes de que el fenbendazol en realidad no es muy buen tratamiento. Hay bastante consenso de que si las querés matar, el mejor tratamiento es la oxidectina, eso está clarito. Pero acá entra una duda terapéutica. Si yo mato todas las larvas de una con moxidectina, voy a generar muchos distintos foquitos de necrosis en millones de lugares de todo el colon y puedo empeorar, agravar la colitis. ¿Sí? Entonces,
con esa hipótesis, ¿no sería quizás mejor la alternativa de tratar con fenbendazol y matarlas más de a poco? ¿Sí? Y para esa pregunta, no tengo una respuesta. No hay ningún estudio que haya podido comprobar, ni siquiera que haya buscado cuál de los dos tratamientos es mejor. Hay algunos clínicos que eligen tratar con fenbendazol para matar las larvas enquistadas más despacito o menos, ¿sí? Y otros que eligen o elegimos tratar con moxidectina directamente. Bien. Lamento no tener una solución al respecto, eso simplemente es la realidad. Creo que todavía la ciatotomiasis larvaria es una enfermedad que está subreconocida en muchos lugares, ¿sí? Sobre todo es subreconocida porque todavía hay poco conocimiento de que el copo parasitario, como el McMaster, como herramienta diagnóstica, es malísimo. Tiene una sensibilidad muy mala para esta enfermedad. Bien, y muchos clínicos se equivocan por desconocimiento y dicen, no es parasitaria porque el copro me dio 0. Y nada que ver, simplemente mataste con un buen plan antiparasitario, mataste a los adultos, punto. Bien, lo dejo picando nomás. Ya, otras causas, en este caso infecciosas, de colitis, las colitis clostridiales. Acá tenemos dos agentes, la familia de Clostridium perfringens, que tienen distintos tipos, y el Clostridium difficile. El Clostridium difficile no es parte de la flora normal, en humanos y en caballos tampoco, produce ciertas toxinas A y B. Bien, el Clostridium perfringens sí forma parte de la flora normal, pero puede crecer en caballos que están o inmunosuprimidos o que han tenido disbacteriosis por uso de fármacos, por uso de otros antibióticos o por indiscreciones dietarias o por estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente las colitis clostridiales se tipifican clínicamente porque son muy agudas y muy graves. Y los caballos por ahí se te mueren antes de hacer diarrea. Se mueren de toxemia, ¿sí? Y cuando los abrís tienen el colon sumamente edematizado, con sangre y lleno de líquido y distendido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son caballos en donde clínicamente uno sospecha quizás la colitis porque los caballos tienen hipomotilidad intestinal, fiebre, SIRS, alteración de las membranas mucosas, y al tacto rectal, que uno suele hacer porque uno de los diferenciales también es cólico, al tacto rectal tiene el colon caliente y muy pesado y lleno de fluido. Bien. Los clostridios son sumamente tóxicos según sus distintas toxinas. Los distintos subtipos de Clostridium perfringens producen distintas toxinas, alfa, beta, iota, epsilon, gamma, enterotoxina, y cada uno produce algunas distintas de cada uno. Da lo mismo, el diagnóstico de eso, el diagnóstico definitivo de eso, de cada tipo de clostridiosis, se hace mediante tipificación de las toxinas, cosa que no puede ser privado, generalizado latinoamericano. Pero sí es importante que todas se tratan igual, se tratan con antibióticos contra anaerobios. Y de esos, el mejor es el metronidazol. Bien, hay otros antibióticos que funcionan contra los clostridios, puntualmente la penicilina o la enrofloxacina, ¿sí? Pero acá, derechamente, sí o sí elegimos el metronidazol. Hay mucha evidencia al respecto de humanos, de potrillos, sobre todo de potrillos, de caballos adultos también, y en la medida de lo posible vamos a usar metronidazol por vía endovenosa. Yo sé que en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, se conseguía. Acá en Chile me cuesta un poco más, por lo menos donde estoy yo, que estoy bastante alejado. ¿Sí? Pero podemos hacer un tratamiento inicial por vía endovenosa con sachets o bombonas de metronidazol para llegar a niveles terapéuticos muy altos y después pasar a una terapia oral con pastillas que se consiguen en cualquier farmacia de humanos. La dosis de metronidazol va de 15 a 25 miligramos kilo cada 6 a 8 horas. ¿Sí? Yo siempre peco en enfermedades agudas muy tóxicas como la clostridiosis, peco, digamos, me sesgo hacia las dosis más altas y por vía endovenosa. Y hay, a quien le interesa, hay un review de hace unos años ya, de Francisco Ursal, que es un argentino académico, investigador, que se radicó en Davis, creo, un review muy bueno sobre la Clostridium, las clostridiosis por Clostridium difficile en caballos. Bien. El metronidazol digamos,
muy importante, es un gran aliado. Y si bien se usa para enfermedades puntuales, intestinales graves, creo que es una parte importante del botiquín, ¿sí? Sobre todo para estas colitis muy agudas, muy tóxicas, muy graves, en las cuales la verdad es que a campo uno casi nunca puede hacer un diagnóstico etiológico, simplemente ves que el animal se está muriendo muy de golpe, muy rápido, ¿sí? En potrillos como en adultos también. Bien, la salmonelosis, otra enfermedad bacteriana, pero mucho más difícil de justificar en lo que hace un tratamiento antibiótico. La salmonelosis consiste en realidad de un grupo de enfermedades, porque hay decenas o no sé si cientos de tipos de subtipos de salmonela o de cerobares, ¿sí? Pero todas se comportan más o menos similar en el sentido de que generan una colitis aguda y una invasión de los linfonódulos mesentéricos. Y la salmonela, igual que la fiebre tifoidea en las personas, que también es salmonela, se acantona en los linfonódulos mesentéricos. Y al acantonarse, al esconderse dentro de los linfonódulos mesentéricos, dificulta mucho la llegada de los antibióticos. ¿Bien? Y hace que los antibióticos no solucionen el cuadro. ¿Bien? Además, en descripciones en la literatura de salmonelosis en caballos hay una muy alta prevalencia de multiresistencia, ¿sí? De resistencia a los antibióticos. El paper que cito ahí al pie de página es el que cita casi 60% de multiresistencia a 3 o más familias de antibióticos por parte de las salmonelas, ¿sí? Hay ríos de literatura escrita sobre si tratar la salmonelosis con antibióticos o no, ¿sí? Estos animales con salmonelosis aguda generalmente son caballos que tienen neutropenia marcada, fiebre, SIRS, signos de sepsis, a veces hacen laminitis, coagulopatía, muchas veces se mueren también, ¿sí? Con lo cual, si yo se los describo así nomás, uno diría, sí o sí voy a usar antibióticos. Los académicos, sobre todo en Estados Unidos, donde tienen tiempo y plata y casuística para investigar bien objetivamente estas cosas, hay mucha publicación que refiere que en realidad el tratamiento antibiótico no cambia el resultado, punto. Entonces, si no cambia el resultado, ¿para qué lo hacemos? Si lo único que voy a hacer es aumentar el riesgo de disbacteriosis, con lo cual voy a tener una segunda causa de colitis, ¿sí? Además del costo asociado. Bien, no tengo tampoco una respuesta con respecto a la salmonelosis. La decisión de tratamiento antibiótico es sumamente dudosa, ¿sí? Sí está comprobada para coccidiosis y sí está recontra comprobada la eficacia, la evidencia de la terapia antibiótica para otras causas de colitis que no son, que para nosotros son exóticas o casi exóticas. La fiebre del Potomac, Neorickettsia ristisi, es hasta donde yo sé exótica en Argentina y en Chile. La lausoniasis está descrita en Chile, en Chile es exótica, está descrita en Argentina, se describió hace unos años y es una enfermedad, una causa puntual no de colitis, sino de enteropatía proliferativa crónica, pero enfermedad intestinal al fin y al cabo, que se tratan con tetraciclinas, oxitetraciclina por vía endovenosa o doxiciclina por vía oral. No entro más en detalle con ese tratamiento simplemente porque si diagnostican estas enfermedades, ese es el tratamiento. ¿Bien? Ahora, donde realmente tenemos un vacío evidencial acá es cuando uso antibióticos si no tengo un diagnóstico etiológico puntual. Y creo, creo que, bueno, acá no hay evidencia certera, pero sí creo que está más justificado el uso de los antibióticos si hay SIRS o signos de endotoxemia o sepsis, ¿sí? Porque recuerden que la sepsis se define como un foco de infección local con manifestaciones multisistémicas, ¿sí? Que se definen clínicamente como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, taquipnea, taquicardia, fiebre, neutropenia o leucocitosis, ¿sí? En esos casos podemos asumir razonablemente que están pasando bacterias de la lucha intestinal a través de la pared intestino lastimada hacia la circulación. En un potrillo, eso tiene consecuencias obvias, ¿no? Artritis séptica, neumonía, peritonitis, etc. Pero los caballos adultos no hacen artritis sépticas secundarias a la sepsis. Lo que hacen coagulopatía, laminitis y se mueren. ¿Bien? Entonces, en esos casos,
sí yo creo que está justificada una decisión empírica de tratamiento antibiótico de amplio espectro, con un volumen de distribución adecuada y empíricamente, sin esperar a cultivos. Recuerden que la sepsis se diagnostica como prueba de oro mediante hemocultivo, pero el hemocultivo es una herramienta muy purista, muy de hospital, pero que tiene poca relevancia en la clínica de verdad, ¿sí? Porque saco la muestra de sangre estéril y la mando al laboratorio y me vuelve el resultado con resultado positivo o negativo dentro de una semana. Bueno, ya pasó una semana, el animal ya se salvó, ya se murió. ¿Sí? Estas son enfermedades por definición agudas, ¿sí? Por lo tanto, la decisión de antibióticos en estos casos es empírica. ¿Bien? Otra causa puntual, la intoxicación por AINES, o también llamada colitis dorsal derecha. Recuerden que los antiinflamatorios no esteroides comprometen impiden la secreción de prostaglandinas, y las prostaglandinas, PGE2, etcétera, son fundamentales para la regeneración de los epitelios, ¿sí? Sobre todo epitelios intestinales. Y por lo tanto, cuando usamos AINES, comprometemos la reparación de las mucosas intestinales, y eso es lo que nos lleva a úlceras bucales, úlceras gástricas, úlceras de colon, fallas renales, úlceras uretrales, todos cuadros que vemos en caballos que tienen intoxicación por AINES. Recuerden también que los caballos con intoxicación por AINES muchas veces son porque han tenido tratamientos o crónicos con AINES o con dosis muy altas, pero a veces se dan sin mucha explicación con dosis muy normales. Si le diste 1 gramo de buta a un caballo adulto y el caballo te hizo una diarrea, ¿sí? O sea, no hay una relación lineal necesaria entre la dosis del medicamento y el efecto adverso, ¿sí? Son bastante aleatorios. Yo creo que la base de acá del tratamiento, bueno, eso está muy evidenciado también, es suspender el AINES. Si nosotros tenemos un caballo con colitis dorsal derecha, lo primero que tenemos que hacer es suspender el AINES. En la colitis dorsal derecha, interesantemente, la diarrea no es el signo clínico más común. El signo clínico más común es la hipoproteinemia, como hallazgo clínico patológico. Por lo tanto, la base del tratamiento es la transfusión de plasma. ¿Bien? Y hay publicaciones más frecuentes, nuevitas de hace pocos años, que están investigando el uso del misoprostol. El misoprostol es un análogo de prostaglandinas que en teoría repararía el daño de la reparación de la mucosa que hacen los AINES. Y hay evidencia, no para la colitis, sobre colitis no encontré evidencia, pero hay evidencia bastante robusta de que es útil para el tratamiento de la enfermedad glandular gástrica, o sea, úlceras gástricas en la porción glandular, no escamosa. Lo malo del misoprostol es que es la misma droga que se usa para generar el aborto médico en las mujeres, y por lo tanto, por la situación regulatoria de todos los países, es un medicamento que yo creo que para nosotros como veterinarios va a ser muy difícil de conseguir y peligroso de usar, porque, qué sé yo, no hay que tocarlo sin guantes, ¿sí? Porque te puede hacer abortar. Honestamente dudo que llegue a ser una alternativa terapéutica fácil de conseguir, justamente por todo este tema humano. Bien, la dosis es la que aparece en pantalla, ¿sí? Y ahora tenemos los tratamientos antiinflamatorios. Yo sé que llevo un buen rato ya, pero bueno, sigamos nomás, ¿sí? AINES, ¿sí? Tenemos distintas familias. Por un lado, la inflamación es una parte fundamental de la colitis, por lo tanto, es necesario controlar esa inflamación y lo podemos hacer con distintas herramientas. Tenemos distintos niveles de evidencia para todos estos distintos fármacos. Acá puse la aspirina y el clopidogrel, que son antitrombóticos, ¿sí? Sobre todo más utilizados o más sugeridos en casos de animales con colitis graves con coagulopatías. Dentro de los AINES, lejos el que yo sugeriría usar hoy en día es el firocoxib, es COX-2 selectivo. Es sumamente superior en lo que hace a menos efectos adversos y menos compromiso de la cicatrización de la pared intestinal, etc. Yo creo que el flunixin, a mi entender, y estos otros que son semiselectivos van de salida. En la medida de lo posible yo elijo usar el firocoxib. Sobre todo, además, que
nosotros solíamos usar el flunixin también como antiendotóxico, pero la evidencia del flunixin como cazador de radicales libres no es suficientemente robusta, ¿sí? Dentro de lo que son antiendotóxicos, el único realmente comprobado es la polimixina B, ¿sí? Que en realidad es un antibiótico que usa dosis subantibióticas como tal. La lidocaína, poca evidencia como antiendotóxico real, es más analgésico que otra cosa, y es buena, es una buena droga, ¿sí? Pero más como analgésico visceral, esto también se mezcla un poco con todo lo que usamos en la terapia del cólico posquirúrgico. Y el dimetilsulfóxido, si bien hay un montón de publicaciones en caballos sobre dimetilsulfóxido, son casi todas como criopreservante en el semen, ¿sí? En realidad, como antiendotóxico de uso sistémico, hay 2 o 3 publicaciones que son como de fin de los 80, principios de los años 90, ¿sí? Que postularon la dosis, pero si mirás y lees la evidencia real, no está, ¿sí? Con lo cual, sí, se puede usar, pero no hay, lo que sí no hay evidencia de que haga mal, no parece tener grandes efectos adversos el dimetilsulfóxido en uso sistémico, una dosis de 1 gramo por kilo, 1 o 2 veces al día, por vía endovenosa, diluida al 10%, o incluso por vía nasogástrica, se absorbe muy bien por vía enteral, pero no parece alterar resultados, ¿sí? Habiendo tantos medicamentos, en el fondo uno puede pecar a querer usar todos al mismo tiempo, ¿sí? Y por eso quería revisar estos conceptos de qué es lo que realmente hace diferencia y qué no. Bien, los esteroides, son una gran incógnita, ¿no? Porque teníamos el concepto de los años 80 también, de que los corticoides generan laminitis, eso no es así, ¿sí? Eso está, si quieren después lo discutimos en otra charla, pero está recontra comprobado que los corticoides por sí solos no generan laminitis. Sí es cierto que si se usan a dosis altas y repetidas pueden ser inmunosupresores, lo cual uno no quiere en un caso de colitis, pero si se usan a dosis más moderadas pueden ser inmunomoduladores y por lo tanto cabe la pregunta, ya, qué sé yo, si yo tengo una ciatostomiasis donde tengo mucha inflamación de la pared del colon por las larvas enquistadas y las maté y se va a inflamar el colon porque se están necrosando todos esos pequeños granulomas, ¿puedo dar una dexametasona o una cortisona, una dosis corta, perdón, una dosis baja y corta en el tiempo de un corticoide para modular esa inflamación? Sí, puedo. No hay una recomendación certera en equinos, no hay, eso queda a criterio del clínico individual. Tampoco hay una recomendación certera en humanos, ¿sí? Esta misma discusión se tiene en casos de neumonias intrahospitalarias en personas, en casos de potrillos sépticos, etcétera, 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 etcétera. Todavía no hay un consenso, pero definitivamente no están contraindicados, ¿sí? Yo creo que hoy en día está pasando más por una opción de uso AINES o uso corticoides a dosis bajas. Viene más por ese lado, porque como antiinflamatorios son mucho mejores. Bien, y con esto vamos a terminar con los otros tratamientos. Y ya con esto queda poquitito para no alargarme demasiado, ¿sí? Los inhibidores de motilidad, los protectores luminales, probióticos y otras cosas. Bien, en primer lugar, la benzetimida es un anticolinérgico, ¿sí? Un pariente de la buscapina, en definitiva, que inhibe la motilidad intestinal. En Argentina es el producto conocido como Diafin, Diafin-N o Diafin 2, y en Chile el Invespas, ¿sí? Es un agente farmacológico que realmente reduce la motilidad intestinal y los espasmos intestinales. Pero es muy gracioso, porque si ustedes buscan la benzetimida en los libros de terapéutica americanos, el Smith, el Blood, el Reed, todos los libros de terapéutica, la benzetimida no existe, ¿sí? Y si uno conversa con la escuela terapéutica norteamericana, en general te derecha contraindicar. No usamos agentes antimótiles porque si tenemos toxinas en la luz intestinal, prefiero que salgan del animal en la diarrea y no que queden adentro. Lo cual es cierto, ¿no? Es un buen argumento. Bien, pero por otro lado, cuando hablamos con los clínicos que trabajan a terreno, ¿sí? En Latinoamérica, la gran mayoría te va a decir, sí, lo uso, porque el animal se me muere de hipovolemia si no corto la diarrea. Necesito cortar la diarrea. No son tantos los casos que se mueren de toxemia en comparación a los que se mueren de hipovolemia, porque se deshidratan rápidamente. Bien, entonces yo creo que
ambos argumentos son válidos. No hay evidencia de ningún tipo al respecto. Busqué un buen rato a ver si encontraba algún paper sobre encefalina y no encontré. Si alguien tiene, encantado de encontrarlo. Sería también difícil saber hacer una evaluación riesgo-beneficio para esto, porque tendríamos que diseñar un estudio prospectivo muy homogéneo, con cuadros de colitis que sean muy parecidos entre sí, ¿sí? Es difícil llevar adelante esos estudios. ¿Bien? Los protectores intestinales luminales, ¿sí? O arcillas, son muy buenos y tienen efectos como una barrera física contra microorganismos, absorben toxinas y tienen ciertos efectos antiinflamatorios verdaderos que quedan en la mucosa. Estos son medicamentos que no se absorben, ¿sí? Y son viejos conocidos. El bismuto, en Argentina, el bismuto de clínica equina, el Protecto Enteropectin, ¿sí? Las arcillas de sílica y aluminio, como el diarsanil en Chile, el Biosponge en Estados Unidos, que también se consigue en Argentina, a veces se consigue en Chile también, y otros componentes dentro de estos medicamentos, como son el caulín o la pectina, que es un carbohidrato que genera un gel intestinal, ¿sí? Estos son todos medicamentos que actúan dentro de la luz intestinal, ¿sí? Y que el Biosponge tiene algunos papers que son hace como 10 años más o menos, que es cierto que fueron financiados por la misma empresa que los producía, pero que demostraban cierto beneficio. El bismuto es mucho más interesante, porque el bismuto es un metal pesado que se usa terapéuticamente para tratar las diarreas desde los 1800, desde hace 150 años, ¿sí? Y por lo tanto no tiene ningún tipo de patente protectiva, ¿no? O sea, no es, digamos, cualquier laboratorio que puede producir. Y como cualquier laboratorio que puede producir, no hay ningún laboratorio que esté interesado en pagar estudios diciendo que funciona muy bien, porque no va a ser el único que lo puede vender, ¿no? Porque no tiene el monopolio. Entonces, los estudios que hay sobre los efectos terapéuticos beneficiosos del bismuto son viejos, ¿sí? Son del 60, 70 y no más que eso, ¿sí? Sin embargo, en lo personal, y esto sí es solo mi experiencia, yo creo que el bismuto es fantástico, me encanta, me encanta, me encanta. Es una pena que no podamos conseguir bismuto en grandes cantidades en Chile. Tienen suerte en Argentina que todavía se consigue. Tiene un efecto intraluminal antitóxico, antiendotóxico sumamente bueno, sumamente positivo. Y de hecho, a esto se los compartía, si bien es de cólico, no es de colitis, pero nosotros hicimos con Mauro, cuando trabajábamos juntos en Argentina, hicimos un pequeño estudio donde colocábamos bismuto dentro del colon, derechamente dentro del colon, después de causas de cólico, corrimientos del colon o vólvulo de colon mayor, torsión de colon mayor, para proteger la mucosa intraluminalmente, colocando hasta 6 litros de bismuto, una gran cantidad de bismuto en el interior, ¿sí? Lamentablemente eso lo llegamos a presentar como póster nomás en Argentina y no lo pudimos publicar porque después me vine para acá y me quedé sin nene porque acá no se consigue el bismuto, ¿sí? Pero por lo menos en lo personal yo soy muy proponente del bismuto, me gusta mucho, ¿sí? Hay otros productos que se han comercializado recientemente para intentar tratar o mejorar la respuesta de las colitis. Este es uno de ellos, el Neonorm, que es un extracto botánico de Croton lecleri, que es una planta brasilera, que supuestamente inhibe la secreción de cloro por los enterocitos y por lo tanto disminuye la cantidad de agua en las diarreas. Hay un estudio que se hizo con un grupo de distintos veterinarios de distintos aras en Argentina y que pagó el mismo laboratorio y que se publicó en Argentina. Es bastante interesante el estudio y supuestamente postula un efecto beneficioso para las diarreas en potrillos. Lamentablemente, el estudio está
bueno, muy mal diseñado, ¿sí? Porque no tienen, hay muchos tratamientos en simultáneo, se trataron a su vez también con antibióticos, algunos potrillos, otros no, con suero, algunos sí, otros no, sin, digamos, es muy difícil hacer un estudio realmente robusto en ese sentido, entonces tampoco lo puedo recomendar, ¿sí? Y con los prebióticos y probióticos suele pasar lo mismo, ¿sí? Lamentablemente. ¿Cómo? Bueno, los estudios sobre probióticos son poco definitorios. Si uno lee los estudios sobre probióticos, siempre te van a decir que funcionan, pero son todos pagados por los mismos laboratorios, con lo cual se pierde mucho de la credibilidad. Generalmente están muy mal diseñados también, ¿sí? Y sobre la transfaunación, derechamente no hay evidencia que valga la pena como tal. Con lo cual, toda esta rama de tratamientos que alteran la microbiota es una súper incógnita, realmente no sabemos a dónde va. Es algo sobre lo que se va a trabajar un montón, seguramente han escuchado a Luis Locino, amigo, a hablar sobre la microbiota y cómo es una nueva rama importantísima en lo que es la terapéutica, ¿sí? Pero creo que vamos a tener definición en ese sentido, ojalá en los próximos 10 años. ¿Bien? Esas son, yo creo que con esto termino, esas son las bases del tratamiento y la evidencia de las distintas ramas del tratamiento. Terminemos porque, bueno, me alargué bastante, 1 hora y media. Preguntas. Perfecto, gracias Benjamín. Quedo yo a cargo de las preguntas. Aquí una pregunta de Natalia. Dos preguntas. ¿Si has usado alguna vez en casos severos la heparina como antitrombótico y el uso del firecoxib en casos de diarreas severas con malabsorción? ¿También lo recomienda o prefiere usar uno sistémico? Gracias, un placer la charla. Gracias, Pucho. Sí, la heparina... Eso de ella, eso de Natalia Payaros dice eso. ¿No? Natalia. Sí, la heparina, bueno, hay mucha evidencia de que la heparina es beneficiosa en casos de coagulopatía temprana, y más que solo más mejores, más modernas de heparina, que son las heparinas de bajo peso molecular, como la dalteparina o deltaparina y enoxaparina, que son lo mismo pero mejor, ¿sí? Y básicamente uno justifica su uso cuando tenés caballos que tienen colitis con compromiso sistémico, de donde empezás a ver coagulopatía. En el hemograma vas a ver trombocitopenia, ¿sí? Bajan las plaquetas. Y si haces pruebas coagulopáticas, empezás a ver que se te alarga la PTE, PTT, etc. Y ahí la dosis de la heparina de alto peso molecular es de 80 unidades por kilo cada 8 horas. Un efecto adverso que hay que tener en cuenta de la heparina es que genera una marginación de los eritrocitos, ¿sí? Con lo cual te va a generar un grado de anemia en los 2, 3, 4 días de tratamiento. Pero cuando cortás la heparina eso se normaliza, porque no es que se lisaron y se perdieron, simplemente se marginaron de la vasculatura. Con respecto al firocoxib, no me acuerdo qué era lo que preguntaba. Si lo usás. Sí. Sí, por supuesto. Sí, diarreas severas, con mala absorción. Diarreas severas con mala absorción. Sí, en diarrea severa aguda, sí. O prefiero usar uno sistémico, supongo que, claro, uno vía oral. Es que lo que pasa es que igual es sistémico, o sea, vos decís, ya voy a usar flunixin endovenoso, pero si el intestino delgado funciona, podés usar firocoxib por vía oral, se va a absorber igual. Perfecto. Bien. Bien, acá Asunción. Juan. Bien, Asunción quiere abrir el micrófono. Abrilo, tranquilo, Asunción, y pregunta, por favor. No, Asunción, hola. No. Hola, Asunción. No, ¿por qué, Benja? ¿Por qué me tratas así? Me encanta este tema, además. Hola. Te cuento dos cositas. Primero, yo tuve un caso que estoy casi completamente segura que fue Lawsonia acá en Chile. No pudimos tomar muestras para PCR, pero tenía toda la signología, así que yo no descartaría que esté y no lo estemos diagnosticando. Sin duda, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que Lawsonia, IPM, enfermedades que supuestamente no tenemos, sí están.
Sí. Y si no están, van a estar prontamente. O sea, Chile es un país que tiene pocos caballos, pero los caballos que hay son caros. Y vos sabés la cantidad de aras fina sangre de carrera que importan caballos de Estados Unidos a diestra y siniestra, por suerte, ¿sí? Buenísimo para el país, pero esos son caballos que vienen de lugares donde existen estas enfermedades. Lo que no tenemos es la forma de diagnóstico todavía, pero de a poco estamos haciendo empeño para desarrollar esos diagnósticos. Eso. Y la pregunta que tenía Benja era respecto al Diarrebet, porque yo en general, aparte de que no me gusta porque encuentro que los tranca y forma una greda que a mí no me gusta, no sé qué opinas respecto a la resistencia con las sulfas que pueda generar, porque trae sulfaguanidina, que es una sulfa que además de no venir con trimestoprim, viene muy subdosificada. Entonces, no sé qué opinas tú respecto a esa resistencia ahí. Sí, bueno, el Diarrebet lo que tiene es sulfaguanabina y sulfaguanidina, sulfatiazol, y después tiene pectina, bentonita y caulín. No es que me lo acuerdo, acabo de abrir la página. La pectina, bentonita y caulín son protectores intraluminales de mucosa. Con eso es todo bien. Ahora con las sulfas hay que acordarse que hay sulfas que son absorbibles y sulfas que son intraluminales. Y estas son no absorbibles, son solo intraluminales, con lo cual van a actuar en realidad solo alterando la microbiota y te van a matar si tenés coccidios o yardias. ¿Sí? Pero en el caballo adulto, coccidias y yardias no son causa de colitis, no es una causa por lo menos reconocida e importante de colitis. Tampoco elijo usarlas. Perfecto, muchas gracias, Benja. Bien, Benja. Aquí pregunta Lucía Guzmán, ¿qué recomienda para la colitis por Escherichia coli? Qué buena pregunta. Mira, si uno va a la literatura, en realidad la Escherichia coli no es causa de colitis en el caballo, ¿sí? Es causa de sepsis en el potrillo. Es uno de los principales patógenos en potrillos sépticos y viene desde el intestino. Atraviesa el intestino lastimado, sobre todo en potrillos que han nacido, qué sé yo, con hipoxia por una red bag o alguna cosa así, y en la cual se compromete la pared intestinal, las barreras de defensa intestinal y pasa a circulación la Escherichia coli. Pero en el caballo adulto, Escherichia coli no es causa reconocida de colitis. Perfecto, bien. Ojo, Bien. pero un comentario más. Puede ser que ese error venga de mandar muestras a cultivo y que crezca Escherichia coli. Lo que pasa es que vos mandás una muestra de fecas a cultivo y te va a crecer cualquier cosa. Seguro que va a crecer Escherichia coli, pero no hay una asociación causal. Y eso es una cosa en la cual muchas veces pecamos. O sea, si mandamos cultivos bacterianos de fecas, tienen que ser cultivos muy específicos. Por ejemplo, cultivame salmonela y solo salmonela con un caldo específico. Que no me cultives a ver qué crece, porque van a crecer un montón de cosas. Eso. Bien, perfecto. Bueno, hay varios que están saludando. A ver, antes de hacer la última pregunta, Ricardo López Chenique, Julieta Calderón, Natalia Pallarol te agradece. Mercedes Valenzuela. María Sí, M. hay un comentario. Sí, hay un comentario. Dice antibióticos cuando hay menos de 1000 leucocitos. Sí, no sabía que él decía eso, pero también tiene sentido. O sea, en definitiva, yo siempre simplifico las cosas en la docencia, ¿no? O sea, si los leucocitos son los soldados cuando voy a la guerra, ¿sí? Y si tengo leucocitosis, ok, estoy en guerra, pero por lo menos tengo muchos soldados. Ahora, si tengo neutropenia, ¿sí? Tengo poquitos soldados, me están matando a tiros. Y si tengo desvío a la izquierda, los que tengo son adolescentes, que saqué a pelear porque no me quedan más adultos. Estoy perdiendo la guerra. Todos esos son indicadores de gravedad que me justifican la decisión empírica de hacer una terapia antibiótica, asumiendo los riesgos de disbacteriosis. Ya, Lucía Llaver pregunta, la doramectina, si bien no hay formulación aprobada para equinos, ¿tiene efectos sobre septomas enquistados? ¿Sabes qué? Es súper interesante eso. Yo no sé si en Argentina hay alguna formulación de doramectina para caballos. Cuando yo estaba allá, pero hace ya 6 años que no estoy, no había. En Chile sí hay doramectina para caballos, pero no hay en Estados Unidos doramectina para caballos. Entonces, no hay estudios específicos contra ciatostoma con la doramectina, así que no tengo idea si será efectiva o no. Solamente sospecho que sí, porque es de la misma familia, o sea, es nuevo.
Es más cercano molecularmente a la amoxicilina que a la ivermectina, en definitiva, pero no sabemos. Perfecto. Pará, que acá me están preguntando. Néstor Grandoli, ¿querés hacer la pregunta o te la leo? Excelente charla. ¿Cuánto podemos solucionar con Ringe lactato una acidemia versus la aplicación de bicarbonato? Punto 1. ¿Las benzetimidas, el diafín, aumentan las contracciones segmentales del intestino o disminuyen el peristaltismo? ¿Has usado la semilla de psyllium para arrastrar arena de colon mayor? Son 3 preguntas en uno. ¿Querés que vamos con la primera? Una. ¿Ringe lactato? Sí, perfecto. El Ringe lactato para mí es la base del tratamiento, ¿sí? Para las colitis, porque provee sodio, cloro, potasio, calcio, ¿sí? Recuerden que Ringe lactato también se la llama, en la literatura antigua, se la llama la solución triclorurada, porque tiene cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio. ¿Bien? Y muchas acidosis metabólicas con volemia pura, con líquido puro, las vas a resolver. El lactato de Ringe lactato en realidad es mucha guitarrita nomás, mucha chaya. No alcanza, se supone que es teóricamente alcalinizante lento, pero es muy poquito el efecto clínico que va a tener, ¿sí? Depende muchísimo del grado de acidosis que vos tengas, si la vas a resolver solo con fluidoterapia o con fluidoterapia y sí o sí con bicarbonato también. La segunda pregunta era la benzetimida, si genera contracciones segmentales del intestino o, disminuye el peristaltismo. O las disminuye. Sí. Sí, es un anticolinérgico, se supone que relaja el intestino de la misma forma o muy parecido a la buscapina. Es lo único que puedo decir al respecto. Y la última pregunta era el psyllium. Sí, para sablosis, para colitis de colon mayor por acúmulo de arena, el psyllium es una parte fundamental del tratamiento. Perfecto. Mauro quiere hacer una pregunta. Mauro. Hola, Benja, genio. La verdad, impresionante. A la velocidad que hablaste, la hora y media. Sí, el otro día escuchaba una charla muy interesante de Camilo Jaramillo, está en la Universidad de Guelph, donde trabajan mucho con diarrea. Y básicamente se planteaba frente al plasma, que dada la permeabilidad que tiene el colon y la pérdida que va a tener de albúminas, como lo mencionaste, y el costo que lleva transfundir, dice que básicamente dan soporte de fluido. No sé si Jairo está escuchando, está en el grupo. Camilo. Sí, que le dan soporte de fluidos y no le están pasando plasma esperando que la propia mucosa se acomode y que solo empiece a sintetizar sus proteínas. ¿Qué opinas de? Me pareció interesante, porque a veces nosotros le pasamos muy pocas bolsas o realmente le pasás plasma y no cambia la ecuación, le medís las proteínas y no pasa nada, cambia 0,2, 0,3, es frustrante y gastaste un dineral que lo preferís invertir en fluido. Sí, hay varias cosas que se pueden decir al respecto. ¿Sí? Yo creo que, o sea, no es yo creo, está muy evidenciado, sobre todo en medicina de humanos, que el plasma es beneficioso, ¿sí? Porque la presión colonencótica, acordate de los signos cardinales de la inflamación, ¿te acordás? Tumor, rubor, dolor, calor y pérdida de la función. Cuando vos tenés edema tisular, el tejido pierde la función y se compromete la cicatrización de la pared intestinal porque está edematizada, porque hay agua entre medio de las células, no se pueden unir las uniones celulares, los neutrófilos no se pueden encontrar con las bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenés que bajar ese edema. Si vos llegás a ver en el paciente clínico edema ventral, las patas hinchadas, viste, el vientre abultado, ya estás tarde. Tenés que actuar más agresivamente contra eso. Entonces yo creo que no se sostiene el argumento de no le demos proteína. Lo que pasa también es que dar plasma es caro o es engorroso, ¿sí? Sobre todo en Canadá y Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando estaba ahí hace 10 años, la bolsa de plasma salía, el litro de plasma salía $140, ¿sí? El día de internación salía 50. Y cuando le vas a dar plasma a un caballo le tenés que dar 10 litros. Entonces yo creo restrictos en ese sentido, no tienen, vos sabés cómo son esos países, no tienen la posibilidad de decir, che, agarro una yegua, le saco 10 litros de plasma y le damos nomás, ¿sí?
Y a su vez también lo que pasa es que cuando el intestino está muy lastimado, el plasma, la albúmina, así como se la da, se pierde. Entonces es sin duda frustrante, y por eso es que se usa el Etastarch, que es mucho más grande, ¿sí? No hay a veces muchas soluciones. Por ahí el caballo no va a responder porque no responde nomás. De todos modos, yo con los de Guelph tengo muy buen trato. Ellos hacen Journal Club todos los jueves a las 8 de la mañana y yo participo en esos Journal Club, así que mañana les voy a preguntar. Y hay, antes de que me olvide, hay un par de latinos, Luis Arroyo es uno de ellos, que están en Guelph, que son profesores en Guelph, que son cracks. Así que también por ahí Mafe los conoce, que es colombiana, los podría invitar porque son muy extraordinarios internistas también en lo que es electrolitos, ácido base y esas cosas. Sería bueno invitarlos. Buenísimo. Bueno. Gracias. Un abrazo, Mauro. Ya hay un par de preguntitas más y bueno, y ya hay 4, así que ya terminamos las preguntas, así no. Acá pregunta Rodrigo Briones, pregunta sobre el efecto del selenio según tu experiencia. Rodrigo es colega, muy buen veterinario acá del sur de Chile y amigo. Rodrigo es con quien conversábamos hace unos días sobre cómo desparasitar al caballo que tiene una colitis con sospecha de ciatostomiasis. Si matás las larvas de a poquito con el fenbendazol o si la matás de una con amoxicilina o si le das media dosis de amoxicilina, y hay un vacío de conocimiento, hay un vacío de evidencia y realmente no sé, yo no sé, ¿sí? Con respecto al selenio me parece que es súper clarito. El selenio determina la función inmune, ¿sí? El selenio forma parte de la glutatión peroxidasa y otras enzimas que son antioxidantes y que regulan la producción de especies reactivas de oxígeno por parte de los neutrófilos. Y cuando falta selenio se desregula parece tonto, se desregula la regulación de la función de neutrófilos y otras células de serie blanca y se compromete la inmunidad. Y eso está muy comprobado por ahí en otras especies más que en caballos, pero está bien comprobado. Con lo tanto, hay que suplementar selenio, ¿sí? El estado de selenio en Chile tiene que estar controlado. Perfecto. Las dos últimas, aquí preguntas sobre, sí, la doctora María Marri, si puedes opinar sobre la bacitracina. Bacitracina. ¿Tienes alguna opinión? No. María debería abrir su micrófono, María sabe mucho más que yo, ¿sí? La bacitracina como antibiótico sistémico, lo único que sé es que es muy tóxica y que no se usa. Intraluminal, no tengo nada más que decir, pero María sería bueno, si quiere opinar, sabe un montón. María, ¿dar alguna opinión? Doctora Marri. Bueno, esperemos que abra su micrófono y si no, voy a decirte la otra. Ahí está. No, qué pena, Hola. pero yo no lo he usado porque yo no tengo la sal que usan Arroyo, Stenfly y todos los de Guelph, pero ellos apuestan por esta sal y a mí yo no me he atrevido porque sé que es tóxica y no la uso porque no es la sal específica que ellos están usando. Entonces yo no sé dónde conseguir la sal que ellos usan para hacer las pruebas como ellos lo hacen, ¿sí? Porque ellos apuestan a la bacitracina. O sea, en enfermedad de diarrea profusa, salmonela, clostridium, es lo que ellos usan. Yo soy más conservadora igual que tú, Benja, porque realmente fluidos y después más fluidos, ¿sí? Hasta poder tener una estabilización y luego aventarse el volado hacia arriba para ver cuándo le vas a poner antibiótico y cuándo no. Porque muchos de los problemas es que no tienes diagnóstico, que no sabes si es Clostridium o Salmonella, ¿sí? O E. coli, porque yo también creo que E. coli está bajo diagnosticada, porque como es común, no sabes cuándo hay una cepa mala de E. coli, que te puede causar trombosis, etcétera, y hasta disfunción renal. Sí, puede ser también. Pero la bacitracina que usan ellos, que es una sal que no se absorbe, digamos, intraluminal nomás. Es intraluminal, pero yo no tengo esa sal, entonces no he podido constatar lo que ellos dicen. Luis Arroyo
sacaría de dudas, o Stenfli, que ya se retiró, pero está seguramente en Suiza, nos ayuda porque ama a los colombianos. Y el doctor Espinosa dice que vacitracina zinc, es lo que... Oh, el indio, hola indio. ¿El indio dio una charla ya? Sí, me parece que ya habló, debería. No estaba ni enterado de la vacitracina, ¿sí? Pero lo que pasa es que, bueno, estoy viendo acá, hay una referencia de Stenfli sobre colitis X, así, colitis por Clostridium difficile. Para las clostridiales, yo juro, le rezo al metronidazol, así, dosis enormes de metronidazol muy agudas, porque son esos caballos que se te mueren sin hacer diarrea, se te mueren en 6 horas. Claro, seguro. Acá Roberto Juárez pregunta, ¿podrías dar una opinión sobre diodohidroxiquinoleína o diodoquín para el uso contra la colitis, el control de la colitis? Ese es el que se usa para el coronavirus. No tengo... No. Ah, no me digas. La hidroxiquinona es la que evaluaron para el COVID, pero no funcionaba. No tengo ningún tipo de experiencia, lamento. Perfecto. Y ahí la doctora María Mari puso Stenfli, perdón, creo que era eso, me perdí. Ya está cada vez más difícil las preguntas, viejo, dejen de hacer preguntas. Hidroxiquinoleína es algo muy, muy antiguo que antes se llamaba enterobioformo, ¿sí? Que lo sacaron del mercado de humanos, pero era una maravilla para controlar la diarrea crónica. Entonces, nadie sabe cómo actúa, es como el Alka-Seltzer, nadie sabe cómo actúa, pero aparentemente hay una reacción positiva cuando lo tienes, sobre todo en diarrea crónica. Pero el yodoquín todavía por ahí lo puedes encontrar, ¿sí? Viene líquido y viene, creo, 10 gramos por cada frasco. Pero es algo que está desapareciendo y es más de diarrea crónica que de diarrea aguda. Estoy leyendo, lo estoy buscando. Hidroxiquinoleína enterobioformo en comprimidos, muy utilizada en México para tratar diarreas infecciosas. Está bien, le creemos a María. Le creemos. Muy bien. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, doctora Marri, gracias por su intervención. Indio, ¿no querés intervenir? Por favor, me encantaría que des alguna opinión, o al menos los saludes a Benja. Indio, Carlos, ¿estás ahí? Justamente lo lindo, era lo que yo encontraba interesante de esta charla, que hay tantos tratamientos para las colitis y tantos casos, por supuesto, que era un poco el ejercicio de separar la paja del trigo, ¿viste? De lo que es puro chamullo, de lo que está muy evidenciado y todo lo que está entre medio. Y obviamente reconocer las ramas de tratamiento, ¿no? Fluidos, medio interno, antiinflamatorios, intraluminales. Y priorizar en ese sentido. Acá estoy. Muy gracias por la charla, Benja. Gracias, muy buena. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Benja, espectacular. Ha sido menos, está bueno esto que interactúen. Yo te agradezco de corazón, yo te llamé primero, después intervino Mafe, gracias que nos diste tu turno ahí, tardamos un poco, pero bueno. Bueno, estuvo buenísimo. No esperábamos menos. Teníamos muy buenas referencias tuyas. Yo te he seguido por lo de Chile, ¿no? Yo voy por todos los grupos, por todos lados. Así que bueno, nada más, agradecer a la comunidad, vamos a seguir. Y bueno, ya llevamos, creo que esta es la 47. Así que vamos por más. Así es. Si hubieran cobrado se hacían millonarios, viejo. Muy bueno. Es cierto, ¿no? Hemos hecho un millonario de corazón, en realidad. De corazón, amigos. Sí, muchos amigos nuevos, bueno, conocidos. Hemos extendido la amistad porque nos juntamos, charlamos. Tuvimos 1 hora con Mafia charlando antes de que empezaran. Es espectacular, la verdad que he soñado todo esto. Vamos a tener que juntarnos todos en San Juan, ir a visitar a Pucho y a comer punta de espada. Punta de espalda. Punta de espalda, eso, que es como el corte de carne icónico de San Juan. Yo tengo primos en San Juan, conocido por eso. Sí, todos los fines de semana hago punta de espaldas a las brasas yo. Todos los fines de semana. Sí, clásico, sí.
Bueno, estamos entonces. Benja, te mando un abrazo grande. Y saludos de más. Cuídense. Vale, chao, Benja. Chao, gente. Adiós. Buenas noches. Chao, Pucho. Chao, Mauro. Abrazo, Mauro. Abrazo, Indio, a todos. Perdón, me quedé sin audio.